Buenos días, señor consejero. Hoy le interpelamos sobre política general en materia de música, baile e instrumentos tradicionales, concretamente sobre su introducción en los estudios de conservatorio, y me gustaría focalizar la cuestión en 3 puntos y un elemento más de forma casi lateral, que serían la situación del profesorado, la implantación de estos estudios el grado superior y, por otra parte, la introducción de otras especialidades. Respecto a la situación del profesorado, como sabe, los estudios se implantaron en el curso 2005-2006 y cuando se creó la especialidad se convocó un concurso-oposición que contemplaba la posibilidad de permanecer 3 años ocupando el puesto de trabajo. Actualmente el convenio regula que tras esta permanencia de 3 años se tienen que pasar 2 fuera del conservatorio, pero que para volver hay que demostrar la vinculación con la enseñanza. Es urgente, consideramos urgente, la regularización de la situación del profesorado de estas enseñanzas como uno de los pilares básicos para el desarrollo de las mismas. En otros sitios, como por ejemplo en Galicia, también hubo un proceso parecido cuando se introdujeron estos estudios, pero la situación del profesorado se fue regularizando. Nos consta igualmente que en otras comunidades autónomas existen estudios de música tradicional, por lo tanto hay modelos a los que nos podríamos remitir para proceder a iniciar el proceso. Por otra parte, y respecto a la implantación de estudios superiores, del grado superior, en 2005-2006, cuando se implantaron los estudios, hubo un compromiso por parte del Gobierno, del Principado, en concreto del consejero Riopedre, para implementar los estudios progresivamente en los grados elemental, profesional y superior. En Gijón se empezó con el grado elemental, que tiene 4 años, y en Oviedo directamente con el profesional. Sin embargo, en 2012, con el cambio de gobierno, el proceso quedó paralizado. La situación actual, por lo tanto, es que a día de hoy, por ejemplo, en el Conservatorio de Oviedo, hay 4 promociones de alumnos que han salido del grado profesional sin poder continuar sus estudios en el grado superior y que, por lo tanto, tras 10 años de estudios oficiales, se quedan sin título, puesto que no existe el grado superior. Es realmente un drama, no solo lo que a los estudios se refiere, sino para las personas que han cursado estos estudios. Los estudios de conservatorio son estudios oficiales, pero como todos sabemos, tienen una implicación temporal mucho más larga que otros. Y tras 10 años no se puede acceder a los estudios superiores, en la práctica lo que se hace es dejar a estas personas sin ningún tipo de titulación a efectos prácticos, puesto que la convalidación universitaria se produce solamente con el superior. Por último, en relación a la implantación de los estudios superiores, también creo que es importante señalar que la dotación de personal y de recursos que haría falta para ponerlo en marcha es ínfima. Por lo tanto, esta no es bajo ninguna circunstancia un inconveniente para acometerlo. Respecto a la introducción de otras especialidades, los estudios se han introducido ateniéndose a unas especialidades, digamos, muy restringidas. En concreto, gaitas, se incluyen otras materias, pero es muy poco variada. Hay que introducir, consideramos, todos los elementos propios del patrimonio musical asturiano, tanto aquellos referidos a instrumentos como aquellos referidos a danza. El patrimonio musical asturiano es muy amplio, entendemos que es complicado acometer todas las especialidades. Sin embargo, sí que existen experiencias también en otras comunidades autónomas, y vuelvo a poner de ejemplo, por ejemplo, Galicia, donde el grado superior no es de una especialidad concreta de un instrumento, sino que se refiere a instrumentos de música tradicional y popular de Galicia. Es decir, el grado superior no sería una especialización en un instrumento que se haría con carácter previo, sino que todo el patrimonio musical de diferentes instrumentos estaría incluido. Como decimos, hay diferentes maneras de acometer la implantación o la finalización de la implantación de esos estudios. Creemos que se tiene que dar con inmediatez. Los profesores y alumnos o todas las personas vinculadas al ámbito académico organizan su vida en base a cursos en vez de a años naturales, y por lo tanto creemos que sería muy positivo iniciar el proceso cuanto antes para que de cara al año que viene, de cara al curso que viene, el proceso no solo estuviera iniciado, sino por lo menos alguna de las cuestiones que aquí se han planteado, por ejemplo, lo relativo a la situación del profesorado, estuviera solucionada. Por último, faltaría acometer otra cuestión, que es la situación de estas enseñanzas en los conservatorios de titularidad municipal.
que no existe, básicamente. Entonces, sería importante garantizar la oferta de enseñanzas musicales en los conservatorios de titularidad municipal por una cuestión de proximidad. No puede ser que, por ejemplo, un alumno o una alumna del occidente asturiano, si quiere cursar estudios oficiales de música tradicional, se tenga que desplazar a Oviedo o a Gijón, teniendo en cuenta además las características que se han puesto sobre la mesa en esta misma Cámara hace tan solo unos minutos, ¿no? Que hay pueblos de Asturias que para llegar a Oviedo se tarda 4 horas en transporte público. Entonces, bueno, la información que queríamos recabar básicamente sobre la política en materia de música relativa a los conservatorios o los estudios de conservatorio serían esos 3 puntos. La regularización de la situación del profesorado, qué medidas piensan poner en marcha para acometerla cuanto antes y en base a qué criterios, cuándo se va a proceder a la implantación de los estudios superiores haciendo apelación del compromiso que adquirió el Gobierno del Principado en 2005-2006, hace mucho tiempo, pero entendemos que un compromiso de este tipo, que no implica recursos económicos muy amplios y que además genera un gran consenso, tanto en la comunidad educativa que trabaja en los conservatorios, como entiendo o presupongo en la consejería que usted regenta. Y, por último, si valora la introducción de otras especialidades y de qué forma, considerando que el patrimonio musical es muy amplio y que cualquier medida de carácter transversal sería valorada de forma positiva. Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el señor consejero de Educación y Cultura. Sí, buenos días, presidente, señoría. Voy a intentar contestarle de la manera más sucinta posible a estas cuestiones, centrándome en primer lugar, si me lo permite, en el tema de las especialidades que actualmente están implantadas en los conservatorios y dejando para después o para el final la situación del profesorado y otras cuestiones. En primer lugar, y como cuestión previa, me gustaría señalarle que desde esta consejería se están llevando a cabo acciones de protección de algunos bienes y manifestaciones inmateriales mediante su declaración de bien de interés cultural, como pudo ser el año pasado, el 2014, la Misa Asturiana de Gaita, o el decreto de este año 2015, la declaración de bien de interés cultural e inmaterial, la asturianada, la tonada o la canción asturiana. En segundo lugar, y también como cuestión previa, me gustaría decirle que desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio Cultural, pues está previsto crear un censo de patrimonio cultural inmaterial en Asturias que permitirá abordar pues una protección más integral de los fenómenos culturales e inmateriales mediante su documentación. Para elaborar este censo, pues se trabajará en el seno de la Comisión de Patrimonio Etnográfico dentro del Consejo de Patrimonio Cultural. Centrándome ya, dicho esto, en la primera cuestión importante sobre la introducción en los estudios de conservatorio de instrumentos tradicionales, música y baile, yo diferenciaría, como usted ya ha hecho aquí, entre los estudios profesionales, conservatorios profesionales, y los estudios superiores y el conservatorio superior. Por lo que respecta a la música, como sabe, hay un Real Decreto de norma básica que fija el currículo de estas enseñanzas y define las especialidades donde se encuentra la gaita, ¿no? Después, como decreto autonómico 2007, esta consejería desarrolló el currículo de gaita y se imparten enseñanzas regladas de este instrumento en 2 conservatorios que son de titularidad del Principado, que es el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, que imparte enseñanzas elementales y profesionales de gaita, y el Conservatorio Profesional de Oviedo, que imparte enseñanzas profesionales de la especialidad de gaita. Es cierto, como usted ya ha dicho, que hay 4 conservatorios que imparten enseñanzas elementales y profesionales de titularidad municipal, pero que no tienen implantada la especialidad de gaita: Mieres, Mancomunidad del Valle de Nalón, Avilés y Luarca. Claro, la oferta de esta especialidad en estos 4 conservatorios depende de los ayuntamientos, no depende del Principado de Asturias. Y decirle también que tanto la asignatura instrumento gaita como la especialidad han sido establecidas, como he dicho, en la normativa de carácter básico, pero, y esto es importante, señoría, no ocurre lo mismo con otros instrumentos tradicionales que no constituyen en sí mismo una especialidad: tambor, pandero, castañuelas, etcétera, que forman todos ellos parte de la especialidad de percusión.
pero como tal especialidad no está definida como norma base, como ocurre con la gaita, ¿no? Actualmente, efectivamente, en el Conservatorio Profesional de Oviedo hay 19 alumnos matriculados en los 6 cursos de la especialidad de gaita y han obtenido ya el título de técnico 19 personas. En el de Gijón, Conservatorio Profesional de Gijón, hay 17 alumnos matriculados en los 6 cursos y serán los primeros este curso en obtener la especialidad los alumnos del 15 y 16. Por lo que respecta a la danza, y sigo con la cuestión de la introducción de estas enseñanzas en los conservatorios, hay también un Real Decreto que fija una norma base y define especialidades, entre las que no se encuentra ninguna relacionada con los bailes tradicionales en Asturias. Son danza clásica, danza contemporánea, danza española y baile flamenco. Por tanto, creemos que tampoco es posible incorporar las enseñanzas de bailes regionales al conservatorio profesional en tanto no sean reconocidas como tales en la legislación básica. Ocurre un poco en otro orden con lo que está pasando con la especialidad de lengua asturiana, que mientras no sea reconocida por el Gobierno de la Nación como especialidad en el Real Decreto Básico de Especialidades, no podemos, digamos, proceder a su creación y desarrollo. Las enseñanzas de danza se implantaron en el curso 2009-10 y se imparten en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Por lo que respecta a los estudios superiores, es decir, al Conservatorio Superior, hay también un Real Decreto de ordenación de estas enseñanzas y un Real Decreto de especialidades del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Y en el anexo 1 se contempla la especialidad de gaita y en el anexo 1b las especialidades de danza, pero en las que tampoco figura la danza tradicional asturiana, me refiero en la normativa base. En todo caso, esta consejería sí que le puedo adelantar que está valorando la oportunidad de desarrollar este decreto de currículo en la especialidad de itinerario gaita e interpretación para implantar los estudios superiores de gaita en el Conservatorio Martínez Torner de Oviedo. Aunque, repito, no hay marco normativo para implantar estudios de danza tradicional, ya que no están reconocidos tales estudios. Y por lo que respecta al canto, la tonada asturiana, en este caso, no está tampoco reconocida en la normativa básica de ámbito estatal ni en cuanto a título o especialidad. Esta comunidad yo creo que podría solicitarla para que se incluyera en el catálogo de especialidades, al igual que se ha hecho, por ejemplo, con el cante flamenco. Esto en lo que se refiere a los estudios y su introducción en los conservatorios. Por lo que refiere a la situación del profesorado y la regularización, yo lo que le puedo decir en estos momentos que nos comprometemos a estudiar esa regularización de la que a la que usted se ha referido y también analizar el paso del grado profesional al superior para los alumnos que lo hubieran cursado previamente. Y respecto a los instrumentos y la música, pues lo que le he dicho, la normativa básica limita el acceso de las mismas a los conservatorios, salvo aquellas que estén reconocidas como tal especialidad en esa normativa. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Montejo tiene de nuevo la palabra. Bueno, he de decir que me doy por contestada solo parcialmente. Entonces, bueno, respecto a la creación de especialidades, es cierto que en el Real Decreto no se contemplan, pero puesto que en otras comunidades autónomas sí se ha acometido la implantación de estudios superiores, las vías existen. Asturias puede pedir la creación de la especialidad, recojo el guante, apunto el compromiso de tocar los palos necesarios para proceder a la creación de esas especialidades, pero repito, el caso de Galicia, sin falta de una especialidad específica, tiene un grado superior en instrumentos de música tradicional y popular. Por lo tanto, existen varias vías para implantar esos estudios y, además, incluir otras especialidades. Ha hecho mención en su intervención al patrimonio inmaterial de Asturias. La protección del patrimonio es muy importante para la protección, conservación y difusión, pero en el caso del patrimonio inmaterial al que usted ha hecho referencia, en alusión al patrimonio musical asturiano, tiene un componente que lo diferencia de otro y que en este caso es crucial, y es que es un patrimonio que está vivo.
es un patrimonio que está vivo. Por lo tanto, además de protegerlo, conservarlo y difundirlo, como se puede hacer con un edificio histórico, por ejemplo, es necesario garantizar su mantenimiento, dotándolo del apoyo necesario para que se adapte a las nuevas necesidades y usos sociales, como por ejemplo la cuestión de la gaita. Hoy vemos a gaiteros tocar en orquestas sinfónicas. Eso es una adaptación, y ese tipo de adaptaciones son las que necesitamos para que ese patrimonio inmaterial no solo se conserve los usos tradicionales, sino que aparezcan nuevos usos ligados a las nuevas necesidades sociales. En este sentido, los estudios reglados son fundamentales, porque no solo permiten el estudio y el aprendizaje, la transmisión o la investigación de esos campos, sino que garantizan de alguna manera la nueva creación. Lo que da sentido al patrimonio es la historia. Probablemente, en Asturias tenemos un amplio patrimonio cultural de diferentes tipos. Todos valoramos el prerrománico asturiano, pero seguro que si vemos los sistemas de cubrición, por ejemplo, de Santa María del Naranco o de cualquier otro edificio, lo ponemos mucho más en valor en lo que a nosotros se refiere en nuestra historia de la arquitectura asturiana, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el sistema de cubierta que tiene el Palacio de los Deportes, un edificio maravilloso para el que nadie mira. Lo que decía, al patrimonio lo que le da sentido es la historia, y en el patrimonio inmaterial, un patrimonio vivo, más que en ningún otro caso. El patrimonio musical, como decía, es muy importante protegerlo. Usted me ha hablado de la creación, a partir del reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias de 2001, que se va a hacer un censo de patrimonio inmaterial. Es muy importante, por supuesto, pero también es necesario garantizar que siga vivo, que no se pierda. En este sentido, nosotros ya reiteramos nuestra posición respecto a la importancia del desarrollo de una oferta formativa musical, de música tradicional y popular asturiana que sea variada e integral y que ligue el pasado con el presente, garantizando no solo la protección, sino el futuro de los instrumentos de música tradicional asturiana, de la danza y, por tanto, del patrimonio musical y de nuestra historia. Al final, es un elemento más que hay que conservar de manera transversal. Agradezco el tono de su intervención, como siempre, y me quedo con el compromiso que ha hecho en esta tribuna.